Michael Pratt para mí ha sido probablemente el caso más importante que he tenido en mi carrera profesional en fugitivos y en la policía. Era una de las 10 personas más buscadas en todo el mundo por el FBI y con su detención España entró por primera vez en esa lista de países que han detenido a uno de los 10 más buscados mundiales por el FBI. ¿Y cómo descubristeis que estaba en ese hotel? Tendríamos que matarte. La clave fue... Pero luego también hemos tenido los casos de gente que se ha escondido en pueblos, como fue el caso de Camino. Consiguió una identidad falsa y él estaba aquí viviendo con esa identidad. Apareció en varios reportajes porque él había tenido una pizzería, un restaurante y salía ahí como el cocinero, tal. 30 años en el pueblo, era uno más. Cuando lo detuvimos, la gente decía, Manolo, ¿qué ha pasado, Manolo? ¿Cómo lo pillasteis? Samir fue probablemente el caso más satisfactorio. Fue una investigación muy dura en la que él siempre parecía que iba un paso por delante. Cada mes, cada 2 meses cambiaba de identidad. No solo él, el hijo tenía otra identidad también. ¿Cómo le dices tú a tu hijo de 7 años, ya no te llamas Carlos, ahora te llamas Eric? La policía puede solicitar a Instagram, por ejemplo, observar un perfil que sea privado. Eso es... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy tenemos con nosotros a Jácar, policía, y Fernando, inspector jefe de la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer haber venido aquí. Gracias por la invitación. Nada, vosotros por aceptarlo. Nos queda por delante un podcast que para mí yo creo va a ser de los más interesantes, con más preparación, porque es de los más delicados también, y desde luego que vamos a aprender de cosas que no están al alcance de muchos y que solo podemos tener pues esa información de la mano de personas como vosotras. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero. Bien, ahora con mucho trabajo, bueno, como siempre. Fernando siempre está pegado al teléfono, siempre dependiente de que nos salte algún tema, pero hemos conseguido sacar un hueco para grabar hoy aquí. Sí, Y que además ha sido curioso, porque llevamos unos meses de lo que va de año, que aparte de lo que es el trabajo propiamente dicho, hemos tenido mucho trabajo mediático, muchas solicitudes de colaboración en programas o en podcasts, además. Así que, no sé, esto bien. Porque sois partícipes, bueno, y desarrolláis mano a mano la serie de fugitivos tan famosa que ha tenido tanto éxito en España. Entonces, claro, entiendo que desde eso, con toda la exposición que habéis tenido, se os han abierto un montón de propuestas y de todo, ¿no? Eso obviamente ha ayudado a que seamos más conocidos. Porque antes, mira que lleva años, porque la sección tiene el origen en el año 2004, que se creó el grupo de localización de fugitivos. Cumplimos este año 20 años, estamos de celebración. Pero había incluso compañeros que no sabían que existíamos, ¿no? Entonces, bueno, la serie y estos programas, los podcasts, gracias a vosotros, eso contribuye a que seamos más conocidos y recurran a nosotros también. Claro. Y no es un arma de doble filo el que seáis tan conocidos. Por ejemplo, tenía que preguntaros incluso a ti, porque sí es verdad que tienes un poquito más de exposición, el hecho de que, oye, pues que seáis personajes públicos. Sí, en el caso de Fernando, él es jefe, entonces es la cara visible, por así decirlo, de la sección de fugitivos. Y en mi caso, como policía, siempre hay una balanza en la que tienes que equilibrar la exposición y la seguridad. En este caso, fugitivos es algo mediático, pero tampoco somos personas súper famosas. No soy un personaje famoso. Y yo estoy en el grupo de fugitivos que tiene la carga mayormente internacional. Entonces, bueno, el prototipo de personas que solemos investigar son gente de fuera que no suele hablar español, no suele ver este tipo de programas. Y por contextualizar y entender un poquito mejor, ¿a qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro puesto? ¿De qué ejercéis? ¿Y qué diferencia vuestra sección del resto de secciones de la Policía Nacional? Pues mira, como indica el nombre, localización de fugitivos, a lo que nos dedicamos a localizar y detener fugitivos, ¿vale? Entendiendo fugitivos como aquellos que tienen un tipo de reclamación o orden judicial de detención. Es decir, porque también hay fugitivos, puedes entender fugitivo al que busca la policía, ¿no? Porque hay órdenes de búsqueda a nivel policial. Nosotros nos dedicamos solo a los judiciales. Y dentro de las judiciales nos dedicamos también a los delitos más graves, pero obviamente por una cuestión de recursos, porque ahora mismo somos 21 en la sección y no nos da para todo. De hecho, muchas veces sale en los programas que la sección de localización de fugitivos detiene más de 400 fugitivos al año. Sí, no. O sea, esos resultados tan buenos son fruto de una estructura que hay en la Policía Nacional, de que existe una red nacional
de puntos de contacto para la localización de fugitivos y entonces el trabajo conjunto de todos ellos, ¿no? De toda esa red. Y bueno, lo que hacemos es intentar priorizar los casos en función de la gravedad o del momento, ¿no? Aquí mi amigo Yakar acuñó un término que llama la turboinvestigación. Es como a veces las circunstancias, ¿no? Incluso los medios de comunicación, nos ponéis un caso en el primero de la lista, ¿no? Al principio de la lista, puede ser por un interés mediático, puede ser porque sea de interés para un país. Muchas veces nosotros trabajamos día a día con oficiales de enlace, agregados y policías de otros países, entonces ellos te vienen y te dicen, oye, este caso es muy importante para nosotros por el motivo que sea, porque les toca muy directamente. Pues nosotros intentamos hacernos eco de esas necesidades y lo pasamos al principio de la lista, ¿no? Priorizamos. Eso es la turboinvestigación, que de eso os puede hablar, ¿no? Claro, el tema sobre la turboinvestigación es que trabajamos mano a mano con los enlaces, pero es que hay muchos enlaces de muchos países distintos que trabajan con nosotros, casi todos los de Europa y de Estados Unidos, de varios países también latinoamericanos. Entonces, el problema o el desafío es cuando vienen varios países y te exponen casos, el francés. Tenemos un caso muy importante y hay que cubrir algún servicio en Valencia. Pero es que estando en Valencia también viene el enlace alemán y te expone el caso de un importante fugitivo que hay que cubrir algún servicio, pues a lo mejor en Barcelona o en Málaga, que no tiene nada que ver con Valencia. Y al mismo tiempo viene el enlace italiano y te expone otro caso muy importante y muy grave para ellos. Pues la turboinvestigación es ese sutil arte de saber cubrir todos los servicios sin dejar de lado ninguno y llevar a cabo, es decir, la gestión de casos sin volverte loco y sin descuidar ninguno de los otros. ¿Cómo decidís a qué caso le dais prioridad? Solemos darle prioridad. Nosotros, como ha dicho Fernando, trabajamos con la red nacional de puntos de toda España. Es decir, los casos un poco más normales que nos vienen. Los casos nos vienen por dos vías. Por la vía de Sirene, que es el sistema de información Schengen, o por la vía de Interpol, que son las órdenes internacionales de detención. Cuando son europeas, a través de Sirene, son pues, fugitivos de todo tipo, reclamados de todo tipo por los países. Ahí podemos recibir muchas solicitudes diarias, en torno a 10 a lo mejor podemos recibir en un día de fugitivos a través de Sirene de temas internacionales de otros países. ¿De fugitivos que están en España? De fugitivos que podrían estar en España, efectivamente. Evidentemente nosotros no podemos cubrir físicamente todos los servicios, porque somos 21 en la sección contando con él. En el grupo en el que estoy yo, que es el grupo 1, que lleva la carga internacional que no sea de Latinoamérica, que lo lleva el grupo 2, somos 11. Entonces no podemos abordar tantos casos físicamente. Entonces hacemos una investigación, hacemos un dossier, una ficha, intentamos investigar todo lo que podamos sobre el fugitivo y una vez que tengamos algo ya claro sobre la persona en algún punto de España, se lo mandamos a esa plantilla. Cuando ya viene, si el fugitivo te viene a través del enlace, ya eso te indica que es un poco más importante, que tiene un poco más de relevancia, porque el enlace no te trae todos los fugitivos de ese país. Si te lo trae el enlace, ya sabes que es algo más que tienes que tratar con más cariño, porque es más grave, porque es más mediático, pero sobre todo porque son delitos de asesinato, violaciones, sicarios, tráfico de drogas a gran escala, organizaciones criminales. Entonces eso sí que intentamos cubrirlo. Y ya cuando son fugitivos que requieren unas técnicas de investigación más especializadas, ahí también intentamos nosotros cubrir el servicio físicamente en persona. Respondiendo un poco más concretamente a lo que nos preguntas, priorizamos en función del sentido común. O sea, lo más importante para nosotros son los delitos graves y luego dentro de los graves hay algunos que les damos mayor relevancia, pero porque es lógica, ¿no? Un caso, por ejemplo, agresión sexual de menores. Si nosotros, que hace poco pasó, si sabemos que podría estar en España un agresor sexual y suponiendo que pudiera estar haciendo lo mismo, ese caso pasa a ser nuestra lista el número 1. Asesinos también. Entonces va un poco por el sentido común, como te digo, atendiendo al resto de circunstancias y luego también a las
a los recursos humanos que disponemos, porque a lo mejor justo en ese momento estamos 4, pues bueno, ya veremos, ¿no? Como te decía Adri, cuando no podemos somos los que somos, cuando no podemos nosotros desplazarnos, pasamos ese caso al punto de contacto de la plantilla. Pero nosotros intentamos siempre, en la medida de lo posible, estar en todos los casos, o por lo menos en los casos más relevantes. Porque cuando llega un fugitivo extranjero a España, ¿sois los únicos que tenéis derecho o potestad a detenerlo? Que va... Para detenerlo, una persona que tiene una orden nacional o internacional de detención judicial la puede detener quien sea. O sea, cualquier Incluso un particular podría retenerlo hasta que llegara la policía y luego ya hiciera la detención. Vale. Bueno, o sea, si vemos a... Yo, por ejemplo, que soy una persona normal, particular, si yo veo a alguien que ha cometido un delito, puedo retenerlo, ¿no? Exacto. O sea, sea internacional o no sea internacional. Si lo ves que lo está cometiendo ahí, si ves que alguien está cometiendo un delito que se llama un delito flagrante, ¿no? Que tú lo estás viendo, puedes retenerlo. De hecho, ha salido hace poco, ayer o antes de ayer estábamos viendo un vídeo de unos atracadores, ¿no? Te lo iba a decir en Cádiz. Exacto. Vale, pues ellos les retienen, luego ya llegará la policía y ya harán la formalización de esa detención. Buenísimo, ¿tú no lo has visto el vídeo? Con la Exacto. moto intentan escapar, sí. Tiene la escala de Dios. Sí. La colaboración ciudadana al final es fundamental para esto. En todo tipo de delitos para la policía. Sí, la colaboración ciudadana... ¿Y es España un país que acoja más fugitivos de los que realmente se van? Es decir, ¿los criminales españoles huyen mucho hacia afuera o recogemos más? El producto nacional, el Ujú. español, se esconde en España. Sí. Si al final, una de las preguntas que más nos hacen es ¿y por qué los fugitivos escogen España? Pues España porque es un país que gusta. Si de verdad muchas veces tienes que viajar fuera para valorar lo que tenemos, ¿no? Te das cuenta que cuando estamos fuera, siempre lo hablamos, decimos somos de España y todo el mundo nos viene. España, maravilloso, que bien se come, el sol, la playa, tal. Todo el mundo es España estupenda, ¿no? E incluso es que vienen a contártelo, tú no tienes por qué preguntar. Pues el español quiere quedarse en España. Una anécdota es que estaba yo por trabajo en un congreso en Austria y hablando ya informalmente con los compañeros me decían, bueno, ¿y dónde te vas a ir ya caer de vacaciones este verano? Y decía, pues no creo que me vaya a ningún sitio, yo creo que me quedaré, o sea, fuera de España se referían. Digo, yo supongo que me quedaré aquí en España, por mi tierra, que yo vivo por Sevilla, Huelva, me quedaré ahí, no cogeré vacaciones porque tengo mucho trabajo. Y me dijeron, "Bueno, pero es que tú vives en España, es el país de las vacaciones". Pues la mentalidad para el fugitivo es la misma. Ojalá fuera el país de las vacaciones, ¿no? Pero yo creo que ahí se han colado un poco. Y suelen... A mí lo que me llama mucho la atención es que siempre se te pasa por la cabeza, como si fuese un criminal, vaya, pero dice, ¿y si me tuviese que esconder alguna vez en alguna parte, dónde lo haría? Dice, me voy a cualquier pueblo perdido de la España vaciada y me meto por allí, pero luego todas las detenciones públicas que hacéis vosotros suelen ser en grandes ciudades. O sea, no deberían de pasar desapercibidos y sin embargo se van a Marbella, Barcelona... Mira, los fugitivos al final, cada uno utiliza los recursos de los que dispone para esconderse. Tú a lo mejor dices, me iría a un pueblo, pero a lo mejor no tienes a nadie en el pueblo. Y tienes a tu amigo en Barcelona que dices que me acoja aquí y aquí me escondo. Ya. Además, la ciudad tiene un punto que da que es el anonimato. Una gran ciudad es totalmente desconocido para todo el mundo, ¿no? En cambio, si te vas a un pueblito pequeño vas a ser la novedad, vas a ser el nuevo. Entonces, si conseguimos llegar hasta ese pueblo, con una pregunta o dos que hagamos te van a conocer. En una ciudad, en Madrid, nadie te conoce. Muy difícil. También se junta que en ciudades como Marbella, en la costa levantina, que también tenemos muchos casos, por la zona de Torrevieja, Alicante, se junta también que hay muchas colonias de países concentrados allí. Es decir, hay colonias de británicos, colonias de suecos, colonias de alemanes. Entonces, un británico que se esconde en Marbella en una urbanización de británicos es más difícil para nosotros también localizarle. O una colonia de suecos, también hay urbanizaciones en las que predominan algunas nacionalidades. Pero luego también hemos tenido los casos de gente que se ha escondido en pueblos y han estado allí 20 años escondidos, como fue el caso de Gamino. 30 años. En Galapagar. Se fue a Galapagar, se hizo una identidad paralela. ¿No prescribe el delito? El delito es que él estaba en prisión y luego se fugó, entonces todavía no había prescrito. No. Los delitos prescriben. Hay algunos que no prescriben nunca, pero sí. Y estuvo 30 años. Consiguió una identidad falsa y él estaba aquí viviendo con esa identidad, pero incluso tenía familia, tenía una hija. Tal.
Es más, incluso tuvo un conflicto con un concejal allí, que fue mediático, o sea, en una empresa. Estaba súper tranquilo. Apareció en varios reportajes porque él había tenido una pizzería, un restaurante, y salía ahí como el cocinero, tal, totalmente tranquilo. Claro, después de tantos años ya empiezas a bajar la guardia, ¿no? En el pueblo lo conocían como Manolo. Cuando lo detuvimos, la gente decía, Manolo, Manolo, ¿qué ha pasado, Manolo? 30 años en el pueblo, era uno más. ¿Cómo lo pillasteis? Fue una información que tuvimos de... No, a ver. Tuvimos información de los italianos sobre una ¿Verdad? posible persona que podía, un cocinero de la pizzería esta que tuvo, y que tenían dudas de si podía ser la misma persona que estaban buscando. Entonces nosotros hicimos vigilancia, conseguimos hacerle algunas fotos, ellos nos pasaron fotos de cuando Gamino se fugó y tenía una característica muy especial en la cara, que era una mueca aquí. Entonces estuvimos comparando las fotos, se las pasamos a los italianos y nos confirmaron que era la misma persona. Mira, yo ahí os voy a decir cómo no lo encontramos, porque salió en prensa que el tipo lo habíamos localizado con una imagen del Google Maps, porque es verdad que él aparecía delante del restaurante en el Google Maps y pensaban que lo habíamos encontrado así. Hombre, pues aunque me gustaría, no nos dedicamos a recorrer cada calle en el Google Maps de España a ver si tenemos un fugitivo, no nos da la vida, ¿sabes? Google Maps sí que es cierto que es una herramienta para confirmar nosotros algunas hipótesis que tengamos. En este caso, vimos la pizzería, que luego se reconvirtió en frutería, que luego se reconvirtió en salón de belleza. Entonces, en el Street View, ahí lo conseguimos ver en uno de esos negocios y aunque te pisenan la cara, pero fisonómicamente y físicamente era muy parecido y tuvimos claro que era él. También nos sirve mucho pues, para ver, en caso de algunas casas, vemos un coche Claro. que tenemos asociado a una persona investigada y si a lo mejor la imagen es de 2021, pues ya sabemos que la persona lleva allí 2 años o 3 años desde 2021. Es una herramienta más, Oh. pero obviamente... ¿Y qué herramientas profesionales utilizáis vosotros que no están al alcance de la gente particular y que os ayudan en vuestro desempeño? Que no estén al alcance de la gente particular, las bases de datos policiales. El resto, utilizamos todo lo que está a disposición de la gente. Y nuestra mejor herramienta, el ingenio. Al final tienes que, con toda esa información que vas recopilando de esa persona, del entorno, de todo lo que se te va ocurriendo, tienes que pensar dónde puede estar escondiéndose o cuál puede ser la línea, ¿no? que nos lleve a la detención. Y luego todavía necesitas el ingenio en una segunda parte, porque muchas veces creemos que a lo mejor está en un sitio, en una casa, en un pueblo, como me decías antes. Pero luego, claro, ¿cómo compruebas tú eso sin que te vean? Porque al final tenemos que ver sin ser vistos, ¿no? Hay zonas muy complicadas para nosotros. Yo recuerdo un caso que tuvimos en Málaga. Era un directivo de Pemex, de la petrolera mexicana, y el tipo estaba en una de las urbanizaciones más prestigiosas de Marbella. Claro, seguridad privada, un entorno muy exclusivo, gente de todos conocidos y demás. Si cualquiera de nosotros entramos ahí, van a empezar a preguntar, se sabe, ¿no? Entonces tuvimos que ideárnosla para entrar sin que nadie nos viera y luego también ahí nos dio una pista en las aficiones, ¿no? Eso de conocer a la persona, sabíamos que era muy aficionado al golf y bueno, pues ahí le vimos jugando al golf. Hay que colarse. Al final intentamos buscar siempre lo que se llaman patrones de vida. Siempre intentamos conocer bien al fugitivo, todos sus patrones de vida, porque al final somos seres humanos y el ser humano es un animal de costumbres. Si nos gusta el golf, pues sabes que aunque estés fugado, siempre vas a tener la cosa de seguir jugando al golf, aunque sea de vez en cuando. Si eres fumador de tabaco, de puros, vas a seguir fumando puros. Y cuanto más extraño o exótico sea esa afición, más facilidad tenemos en este caso para intentar sacar un patrón de vida que nos lleve al final hasta esa persona. Al final os podéis imaginar a Yakar con el carrito de los palos de golf. Como de película, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero es que, por ejemplo, identificas que una persona es aficionada a los puros y solo tienes que ir estanco por estanco revisando las cámaras, en ese caso, por ejemplo. Parece fácil, ¿eh? Bueno, sí, ya. Claro, pero los puros ya es algo un poco más general. Sí, Entonces, casi todos los estancos tienen puros. Entonces, a no ser que tengas muy acotada una zona, Ya, sí. es muy difícil. ¿Cuántos estancos puede haber en Chamberí?
Ya. Porque todos los locales deben tener cámaras obligatoriamente. No, No. no. Y si las tienen, las podéis pedir y os las tienen que dar. Eso sí nos las tienen que dar. Otra cosa, bueno, con mandamiento judicial a veces y demás, pero bueno, el tema no es ya las cámaras, porque muchas veces tienen cámaras y ni siquiera funcionan, ¿sabes? O se borran. O se borran. Guardan las imágenes a lo mejor porque no hay un periodo mínimo obligatorio para guardar. No es obligatorio tener cámaras, entonces no hay un periodo mínimo de obligatoriedad para conservar las imágenes. Entonces a lo mejor han pasado 3 días, vamos al cuarto y ya no las tienen y ya se han borrado. Tenemos esa problemática. Mm, Porque desde que os llega un caso, por ejemplo, el de Sirene, os llega el nombre y un poco de información, una descripción del sujeto en concreto. A partir de ahí, ¿qué es lo primero que hacéis? A partir de ahí, lo primero que hacemos es abrir un dossier, una ficha, y hacemos una búsqueda rápida de nuestras bases policiales. Todo lo que, es decir, si la persona ha estado detenida anteriormente, tiene antecedentes policiales, todo ese tema. Y luego a ver todo el rastro que haya de esa persona en España. Para eso, como decía Fernando, nos valemos mucho de la creatividad. Es decir, nosotros hacemos mucho uso de fuentes abiertas, que es donde la gente deja más rastro. Es decir, buscamos redes sociales, buscamos, pues muchas veces tienen artículos, aunque parezca tontería, pero han publicado artículos de cualquier tipo en la universidad, en cualquier sitio. Entonces siempre buscamos ese rastro digital que pueda haber dejado, que ya nos lo sitúe a esa persona en alguna ciudad concreta. Y ya allí, pues, se hacen gestiones sobre el terreno con el ayuntamiento, con todo tipo de bases a las que podamos acceder. Es que hoy en día hay bases de datos de todo. De todo. Vehículos, El padrón. sí, eso, temas de urbanismo, es que de todo, de todo. Y va a sonar a película, pero la persona que dibuja las caras según los rasgos, ¿vosotros, por ejemplo, lo utilizáis o se utiliza en España o es solo de organizaciones? Eso es. Ahora se usa, bueno, ya dibujar, ahora son programas de ordenador, ¿no? Pero eso se suele utilizar más con otro tipo de delitos, de agresiones o homicidios o más en los que hay a lo mejor un testigo que puede haber visto a alguien. Claro. Nosotros cuando ya es un fugitivo ya está identificado, Claro. porque si no, no te pueden poner en busca. Claro, claro. Puede que a lo mejor no tengan las huellas o puede que a lo mejor no tengan una foto, por el motivo que sea, pero sí que te tienen que tener identificado. Si no, no te pueden poner en busca. Es que yo creo que las películas de policías y series han hecho un poco de daño y nos pensamos que todo es... Por ejemplo, el tema de las huellas dactilares realmente no se cogen o es súper complicado que se lleguen a coger en una investigación, ¿no? No, En una investigación. Ah, para comprobarlo. Para luego. comprobarlo. ¿Por qué no? Sí. Sí, ¿y en qué tipo de investigaciones se...? Si tú tienes que identificar a una persona, lo que hablábamos antes, ¿no? De la imaginación y la creatividad. Si yo, por ejemplo, creo que tú eres un narcotraficante holandés, pero no te tengo claro porque me parece que no, pero los creo rizos que... me despistan. Exacto, creo que te has operado, te has puesto pelo y tengo la duda, pues ya veremos si te puedo conseguir el ADN de alguna manera o las huellas o alguna forma de identificarte. Claro, si el país tiene la huella y nosotros te tenemos a ti detenido, hacemos un cotejo de las 2 huellas. Entonces, si coinciden, ya sabemos, puedes decir lo que quieras, que ya sabemos que científicamente que eres la misma persona que Holanda está buscando. Vale, pero siempre una vez está detenido, o sea, no le quitáis un pelo a nadie y vais... No, eso se puede hacer antes. Tú, por ejemplo, vas fumando por la calle, tiras la colilla, ese ADN se puede utilizar para luego identificarte. O una huella, yo que sé, has entrado en esta puerta y yo me he fijado y sacamos la huella del pomo de la puerta. Lo que pasa es que entiendo que es un procedimiento más largo que otras formas que tenéis de averiguar que esa persona realmente es la que es, ¿no? Hombre, no es lo que más usemos nosotros, Ujú. pero sí, alguna vez se ha hecho. Al final también ten en cuenta que los fugitivos que nosotros recibimos, especialmente cuando vienen a través de los enlaces o de la red europea de fugitivos de ENFAST, son investigaciones que han tenido ya su proceso y su tiempo. Entonces, el enlace o la unidad investigadora del otro país nos pasa casi toda la información que tenga. Entonces, no partimos de cero, no tenemos solo el nombre de la persona, sino que ya tenemos toda la información previa, todo el trabajo que ha hecho la policía en su país. Muchas veces pues nos dan ya su círculo de personas, nos dan las aficiones, por ejemplo. Pues mira, hemos podido constatar en estos años de investigación que es aficionado al golf. Nos dan ya un trabajo muy, muy masticado
para que nosotros podamos apoyarnos de ellos y tener un poquito más de facilidad para localizarlo. Y luego estamos pensando siempre en fugitivos vivos, pero también hay fugitivos muertos. O sea, gente que está en busca por muchos años y luego por un ajuste de cuentas o demás aparece un cadáver. Ese cadáver se coteja con el ADN y dices, pues mira, este era, ¿qué nos ha pasado? Este era el que estábamos buscando y estaba muerto. Y casos, o sea, pregunto si habéis llevado casos en los que se había dado por muerto a alguien legalmente, en vuestra base de datos aparecía muerto y realmente surge que seguía vivo. A mí, yo por lo menos desde que estoy aquí, no. Algo hemos tenido, pero no en casos españoles, es decir, casos de fuera. De hecho, creo que ya se le detuvo. Casos de fuera, que sí que la policía lo daba por muerto, tenía certificado de defunción, y luego sí que, pero todo con una investigación del otro país, nos han dicho, pero hemos descubierto que al final sí que estaba vivo y puede estar en España. Aquí casos nuestros, no. Y también hemos tenido casos de no de saberlo, sino de peticiones de comprobarlo. Oye, nos han informado que esta persona está muerta en España, nos han dado este certificado de defunción, nos lo ha presentado, podéis decirnos que sea real. Ya. Y eso en el caso español es muy sencillo. Pero claro, el otro país no sabe si ese certificado es real o no. Pero nosotros aquí tenemos los modelos de certificado de defunción, entonces decimos, es real. Ya, vale, entiendo. Yo quería entrar un poco ahora en tema de series fugitivos. ¿Cómo se os plantea esta iniciativa y por qué decidís lanzaros y realizarla? Eso fue una idea de Fernando con las directoras. Sí, pues mira, fue tomando un café. Como las mejores ideas, ¿no? Siempre salen ahí tomando un café. Esto no digo que haya sido una buena idea, pero surgió tomando un café. Fue buena idea. A raíz de una grabación en Alerta Policía, pues luego Elena, que era la productora, vino a despedirse y agradecernos la colaboración y bueno, estábamos tomando café. Y ahí, pues igual que ahora estamos hablando con vosotros, hablamos de qué hacíamos, cómo trabajábamos y demás. Y ella dijo que era una cosa muy interesante o le pareció muy interesante. Entonces, realmente yo lo que le propuse fue, mira, si lo que de verdad llama la atención, lo más interesante aquí no somos nosotros, son los fugitivos. La historia que tienen los fugitivos detrás, que de verdad os leéis cada una y son súper curiosas. Entonces la idea original era eso, oye, vamos a hacer una de vuestro trabajo, pero también recreando la historia que ha tenido ese fugitivo, ¿no? Y fue luego así un poco como se hizo la serie. Luego se fue amoldando porque a lo mejor al principio la idea era estar más centrado en la historia del fugitivo, incluso viajar al país de origen y hacer preguntas y demás. Luego se centró un poco más en nosotros y menos en el fugitivo, pero bueno, la idea surgió así. O sea, al final no fue tanto recrearlo, sino como acompañar vuestro proceso normal de trabajo. Sí, ¿no? sí, pero bueno, si veis la serie siempre había uno de los casos que se ponían ahí que hacían una especie de ficción, una recreación y tal, ¿no? Eso era... Bueno, de la idea original se quedó un poco eso. Y yo creo que fue lo que le dio el toque distinto, porque nosotros muchas veces nos piden alguna colaboración, ¿no? Que quieren grabar con nosotros, estar presentes en alguna detención, pero siempre más de lo mismo, ¿no? Estar con nosotros, ver lo que hacemos, grabar la detención y ya está. Aquí no, aquí dio ese extra de contar la historia del fugitivo. ¿Y qué ventajas e inconvenientes ha supuesto para la sección esta serie y esta visibilidad? Ventaja, se le ha dado más exposición al final y también hemos tenido muchas más solicitudes. A mí me ha escrito mucha gente de, oye, me ha gustado mucho la serie, estoy interesado con otros compañeros que estén en otros destinos destinados. Estoy interesado en ir a fugitivos, ¿cómo puedo hacer? Se nos ha dado esa visibilidad para tener más atracción para muchos compañeros para venir. Y desventajas, yo de momento no le veo muchas. A lo mejor un poco la exposición esa que hemos tenido algunos, que bueno, si hubiera sido una serie puntera que hubiera sido de las series más vistas de España, pues a lo mejor no podría seguir yo en la sección. A despacho directo, ¿no? Pero a día de hoy, inconveniente ninguno. Yo creo que la principal ventaja ha sido vivir una experiencia nueva. La verdad es que fue diferente, ¿no? Al principio yo recuerdo que cuando se planteó la historia, pues bueno, la gente era un poco reticente, vamos a tener aquí unas cámaras aquí que van a grabar, que van a hacer, eso de filtrar.
Pero luego, después de meses de grabación, los cámaras y el equipo eran uno más. Estuvieron haciendo tronchas, vigilancias. Troncha es el término policial para una vigilancia, ¿no? Estuvieron tronchando con nosotros todo el rato. Eran uno más del equipo. Vamos, no hacían la detención porque tenían que grabarla, pero si no, se hubieran lanzado también, ¿no? Entonces, a día de hoy todavía son amigos nuestros. Eso te diría que fue la mayor ventaja. Eso es algo muy bonito de cuando grabamos algunos reportajes, que de esta serie no solo nos llevamos esa exposición, sino que nos llevamos unos grandes amigos con los que a día de hoy seguimos quedando, no para temas profesionales, sino para tomar café, para hacer alguna comida. Y muchos de los reportajes que hacemos, hace poquito grabé otro reportaje y de ahí me llevé 2 grandes amigos con los que a día de hoy sigo quedando pues para tomar algo. Además, yo creo que estas situaciones de incertidumbre o de estrés al que estáis sometidos unen más. O sea, se ve que como que simpatiza más con la persona, ¿no? Es que es mucho tiempo grabando. En el caso de Fugitivos, estuvimos una semana en Mallorca. Bueno, empezamos desde Madrid, fuimos hasta Barcelona. En Barcelona cogimos un barco hasta Mallorca, estuvimos allí toda la semana y luego la vuelta. Y allí no tenemos, una vez que viajamos nosotros, no tenemos un horario de, bueno, trabajamos, tronchamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y ahí paramos. Ahí no hay horario. Es desde que el malo o el investigado se levanta hasta que se acuesta. Entonces, en el caso ese de Mallorca, pues salimos de Madrid, llegamos hasta Barcelona siguiendo a una persona y llegamos, nos acostamos a lo mejor a las 3 de la mañana, que fue cuando el fugitivo se acostó en el barco. A las 7 llegamos a Mallorca, seguimos trabajando, seguimos hasta localizar un domicilio y descansamos a lo mejor 2-3 horas y volvimos a trabajar, a hacer vigilancia sobre ese domicilio hasta que detuvimos al fugitivo. Pero es que ahí no para. Tenemos más fugitivos, tenemos más trabajo, siempre hay fugitivos. Entonces seguimos ese día y seguimos hasta la noche. Esto no tiene horario. Es curioso porque a mí no me dicen dónde van de vacaciones, porque saben que si no, luego les digo, aprovechando que estás ahí, haz esto, ¿no? Ahora me piden las vacaciones, pero no me dicen dónde van. Eso nos ha dicho antes. Ya Carmen dice, no, a mí en vacaciones se supone que no me pueden llamar, pero como haya uno donde estoy de vacaciones, me toca. Claro, es que esto ya no es tanto, es un trabajo, somos funcionarios, pero más que un trabajo, los que estamos en general en la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, en la UDICO, es un estilo de vida. No tenemos tenemos un horario normal, pero que sabemos que en cualquier momento te llaman y tienes que estar siempre disponible. Y también es la predisposición que tenemos muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, de ser fin de semana y, oye, ahí no necesitamos tirar de una rueda para hacer algún tema, sino que muchas veces se pregunta, oye, hay que cubrir esto el sábado de madrugada. Y hay voluntarios siempre. Ya. Siempre hay voluntarios. Entonces es más un estilo de vida más que un trabajo. Porque que estéis siempre preparados implica también, por ejemplo, que siempre vayáis armados, hagáis lo que hagáis. Bueno, eso ya depende de cada persona. Hay algunos compañeros que nosotros podemos ir armados en nuestro día a día. Hay compañeros que van armados en el día a día. Hay compañeros que dejan el arma en la oficina. Hay gente que lo deja en la caja fuerte en su casa. Al final, a la oficina casi siempre vas a tener que ir porque ahí es donde tenemos que coger el coche oficial y donde tenemos pues, el chaleco antibalas y la mayor parte del equipamiento. Entonces, muchas veces vamos directamente allí a la oficina y coges el arma y ya está. Hay otros compañeros que ya la llevan, pero aún así van a tener que ir igualmente para coger el coche oficial. El arma obviamente es una herramienta que nos dan. Nosotros podemos portar armas, pero el arma no es la mejor herramienta que tiene un policía. O sea, te la puedes dejar en casa si tú te sientes seguro y te la puedes dejar en casa. Fuera de servicio. Fuera de servicio, obviamente. Servicio es obligatorio llevarla. Cuando vas a trabajar o a hacer la detención, sí. Es obligatorio. Porque para ti, ¿cuál es el mejor arma de la que dispone un policía? El cerebro, sin duda. Y luego siempre hablamos de... Luego la porra, ¿no? No. Siempre hablamos de... El que lleva tiempo en esto es el boli simbólicamente, ¿no? El escribir. Si al final tu trabajo va a depender de cómo cuentes las cosas. Y tus problemas van a venir de cómo no has contado las cosas. Un subinspector del grupo en el que estoy lo llama judo verbal. Qué bueno. Sí. Sí, sin duda, ¿eh? El judo verbal es de las mejores armas, ya no solo para escribir, sino para detener a la persona. No siempre que detenemos a un fugitivo hay que ir a tirarlo al suelo, si es peligroso, creemos que puede estar armado, hay que ir con todas.
por precaución. Pero no siempre hay que ir con todo a detener a una persona. Si ves que es una persona, pues, que son delitos a lo mejor económicos, que no es una persona muy corpulenta y somos 4, pues ahí podemos usar judo verbal. Oye, policía, tal. Siempre hay que adaptarse a cada caso. Cada caso es único y hay que actuar en consecuencia con cada persona. En vuestro caso, ¿os sentís cómodos y soléis llevar el arma encima o la dejáis? Cuando trabajamos en lo personal. En lo personal. Eso ya es lo que te decía Adri, eso ya depende de cada uno, de sus vivencias y de lo expuesto que se considere. Ya. Vale. Pero siempre saludar, ¿no? Siempre que, siempre que llegas a algún detenido, algún fugitivo, saludar. Nos contabas que últimamente el caso este tan mediático que ha salido, ha publicado en todas partes. Blas. ¿Qué tal, Blas? ¿Qué tal, Blas? ¿Qué tal, Blas? Bueno, sí. Eso es estilo Yakar. A ver, eso sí, fue un ¿Cómo fugitivo. fue? A ver, ¿Cómo fue? era un operativo internacional. De hecho, es de las cosas, como te digo, tuve investigación. Yo estaba con mi jefa de grupo, estábamos en Barcelona por otros temas. Y de repente, pues, vienen los enlaces franceses. Oye, tenemos este tema importante, hay que ir. Y lo teníamos situado por Tarragona, Salou. Pues dejas, sin descuidar lo de Barcelona, nos coordinamos con el equipo de la Red Nacional de Barcelona para que se siga cubriendo los servicios que teníamos allí y ella y yo nos desplazamos hasta Salou. Entonces allí en un dispositivo en el que colaboramos con, pues vinieron policías franceses, se hizo todo autorizado y conseguimos dar con un fugitivo que estaba en un bar. Era por la mañana y bueno, sí que es cierto que claro, nosotros jugamos mucho con el factor sorpresa. Intentamos siempre que no nos vea venir de frente. Pero es que en este caso el bar estaba de una única puerta y él estaba de frente al bar. Entonces, claro, me vio entrar a mí y a 7 policías franceses con la cara tapada. Se quedó así. Y pues bueno, pues me salió del alma. ¿Qué quieres que te diga? Me salió del alma decirle, ¿qué tal, Blas? Al suelo. Y nos tiramos ya todos ahí. Pero bueno, tampoco te creas que es lo común, ¿eh? Normalmente siempre intentamos que no nos vea venir de frente, porque es que si nos ve venir de frente y a lo lejos, tiene tiempo de sobra para si lleva un arma sacarla, intentar buscar vías de escape. Entonces siempre jugamos con el factor sorpresa. Enganchamos, policía, al suelo. No es lo normal. Pero bueno, fue una anécdota graciosa que ocurrió. Pero yo quiero preguntaros cómo gestionáis el estrés o cómo es en sí la gestión emocional, porque siempre estáis en tensión. O sea, yo te he visto como hemos llegado a desayunar y te has cambiado de sitio para estar mirando a la puerta. Y he dicho, hostia, qué nivel, a las 9 de la mañana, por Dios, relájate. Bueno, ya eso no es que lo pienses, sino que ya lo haces mecánico. Al final nosotros desde la escuela siempre nos dan unos tips, unas pequeñas pautas de seguridad. Estés donde estés en el Audico Central, en Fugitivos, o estés en la oficina de denuncias, en cualquier sitio. Son unos tips como básicos de seguridad. Y son manías que sí que es cierto que en este tipo de unidades te vuelves ya un poco paranoico a veces. Siempre tienes ese run de, bueno, por seguridad, no vaya a ser que... al final, sobre todo Fernando, en su época en la que estuvo en crimen organizado, pues ha tratado con los malos más malos que se encontraban en España. Entonces siempre tienes ese run de paranoia, de decir, bueno, pues seguridad, mi seguridad lo primero. De todas formas, sí que es cierto que cuando hacemos una detención, los picos de la adrenalina y de estrés están aquí. Y es muy importante el saber gestionar de que cuando ya detienes al tío, es muy importante hacer algunos ejercicios del mindfulness y los ejercicios de respiración vienen muy bien para esto. Porque si no, cuando haces una detención, Fernando se ríe porque es un concepto moderno, pero que es real. Tú haces una detención, a mí me ha pasado. Estoy pensando si hay algún compañero del Audico que está escuchando después es importante hacer mindfulness, van a decir, madre mía. No mindfulness, pero es importante gestionar ese estrés, porque a mí me ha pasado muchas veces. Porque aquí no es todo, venga, no es progresivo. Vale, vamos a detener a un fugitivo, tal. Hay veces que sí, pero hay veces que te dan el aviso, tienes que ir ya, de 0 a 100 en un segundo. Tienes el pico de adrenalina aquí, es una detención un poquito más delicada, hay que ir con todo. Entonces, claro, termina todo y dejas de trabajar. Y el cerebro no te hace así, desconectas. Yeah. La adrenalina la sigues teniendo aquí.
Y claro, si te vas a casa, pues a lo mejor es un poco más fácil desconectar, pero te vas ahora con unos amigos que habías quedado a comer y estás todavía así. Entonces, es importante, yo considero importante hacer, y yo lo hago, cuando termino una detención importante y ya voy en el coche para casa o a donde sea, intento hacer unas respiraciones profundas para bajar esos picos de estrés y de adrenalina. Porque si no es que eso para la salud es muy malo. ¿Tú qué, Fernando? ¿Tú cómo lo haces? Yo estoy aprendiendo como vosotros. Él es de la vieja escuela, entonces Se toma un café, Fernando. termina de tener y se toma otro café para mantenerse ahí, ¿no? Pero de verdad. No, yo no lo había pensado así, hacer ejercicios mindfulness. Si es verdad lo de los picos, eso sí, estás Claro. en un momento y de repente el momento de la detención siempre suele ser ese momento de mayor tensión y demás, de adrenalina, sobre todo dependiendo de quién estás deteniendo, ¿no? Pero incluso cuando a veces tú no participas en la detención directamente, porque nosotros en aquellos casos especialmente peligrosos, bueno, pues por suerte o por desgracia, un punto que tenemos a favor es que sabemos a quién estamos investigando, ¿no? Entonces, si tú vas con un sicario que puede estar armado y demás, en la medida de lo posible, vas a contar con unidades especializadas para hacer esa detención, ¿no? Entonces, tú estás ahí y lo estás viendo, pero estás con la tensión de estar, sobre todo cuando entras en una casa, ¿no? ¿Está o no está? ¿Se nos ha ido? ¿Está la detenido? Tal, estás. Yo recuerdo el famoso Pollo Carvajal, cuando hicimos la entrada en el domicilio, pues estábamos todos, la entrada la hizo la UIP, las unidades de intervención policial. Los antidisturbios, para que nos Sí. entendamos. Y luego nosotros estábamos los del grupo en la escalera y todos los delegados de la DEA en España, ¿no? Todos los oficiales de enlace de la DEA en España detrás de nosotros. Y tiran la puerta, y claro, era una casa muy grande. Bueno, tiran la puerta y tú empiezas a escuchar solo el limpio, limpio, limpio. Y nosotros, joder, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eso que pueden ser segundos, un minuto como mucho, ¿eh? Pero se nos hizo eterno hasta que al final lo vimos al suelo, tal, no sé qué. Y ya salen y nos dice qué era y de joder. Pero pues ese minutito, nosotros no estábamos haciendo la detención físicamente, pero ahí hay una tensión de ver el desenlace final, ¿sabes? Porque nunca sabes, vale, entras, tenemos todo el domicilio controlado, tenemos todo el entorno, pero nunca sabes si tiene algo preparado. Este era un jefe de los servicios de inteligencia venezolanos por muchos años. No sabíamos si tenía un plan de escape, si tenía alguna ruta, si se nos había colado, tal. Y claro, tú cuando empiezas a escuchar limpio, 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 dices, ¿dónde coño se ha metido? ¿Sabes? Bueno, ahora podemos repasar algunos de los casos más sonados. Por ejemplo, el más reciente, como ha sido el del Pastilla, aunque bueno, hay un montón más con Michael Pratt. Iremos uno a uno, que de los más sonados. El Pastilla se ha llegado... ¿Cómo ha sido su detención finalmente? La detención, o sea, el Pastilla... Bueno, ¿y por qué es conocido el Pastilla? O sea, que para la gente que no lo ubique. El Pastilla era un sicario muy conocido en el sur de España que había sido identificado como el autor de varios homicidios, de ajustes de cuentas, de narcotráfico. Era el miembro de una de las mayores organizaciones que operan en el sur de España. Y estaba en prisión, después de una operación policial, estaba en prisión y se fugó. ¿Vale? Ahí, bueno, utilizó también un poco el ingenio para irse de aquí. Y el caso es que, claro, esa fuga había puesto un poco en tela de juicio el sistema penitenciario español. Entonces también lo que hablamos antes, turbo investigación, pues bueno, se convierte en uno de nuestros casos prioritarios. Al final el éxito fue la cooperación policial entre las unidades de Ceuta, Algeciras, Cádiz y nosotros, pero bueno, al fin conseguimos una línea de investigación fuera de España. A través también de la cooperación policial con otros países se confirmó dónde podía estar. Lo que pasa es que luego sí fue en la detención, fue un poco más por sorpresa. Él estaba allí, íbamos incluso a viajar para hacer las vigilancias y continuar, pero fruto de la necesidad se dedicó a robar en una tienda y claro, le pillaron, salió corriendo y tal. En ese momento no lo detuvieron, pero sí que se difundió la imagen. Entonces luego en una estación de tren lo identificaron y saltó, ¿no? ¿Y el caso de Michael Pratt, por ejemplo?
Michael Pratt, pues para mí ha sido probablemente el caso más importante que he tenido en mi carrera profesional en fugitivos y en la policía, porque era una de las 10 personas más buscadas en todo el mundo por el FBI. Y con su detención, España entró por primera vez en esa lista de países que han detenido a uno de los 10 más buscados mundiales por el FBI. Era una persona además que no fue una investigación fácil, nos llevó más de un año, creo recordar que fueron 2 años localizarle, y también por el tipo de delito, porque eran delitos sexuales. Él era el dueño de una página web porno que era bastante conocida. No, pero no era una página web. Él había creado con otros socios una empresa supuestamente de modelaje para contratar modelos. Pero luego en realidad lo que hacía era a esas chicas que iban para allá, que muchas veces eran menores de edad, pues o las agredían sexualmente o las obligaban a rodar vídeos porno. Y en el caso de alguna de ellas fue incluso menor de edad. Wow. Entonces se le llegó a acusar también de pornografía infantil. Era un caso muy sonado en Estados Unidos. De hecho, una de las cosas más bonitas también a raíz de su detención no fue solo el reconocimiento del FBI, que también, sino los mensajes que conseguimos ver en redes sociales de víctimas de Michael Pratt, que aunque era un mensaje escrito, pero podías ver la emoción que sentían realmente de que esta persona, después de tanto tiempo, se lo hubiera conseguido detener y se le llevara ante la justicia. De hecho, hace 3 días fue extraditado, después de casi 2 años. Ha sido ya año y medio. Un tipo que era americano y estaba en... Era neozelandés. Neozelandés, pero vivía en Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos, pero la detención fue aquí en España. La detención fue aquí en Madrid, concretamente. Tuvimos varias líneas de investigación, algunas en Cataluña, pero finalmente él también era itinerante en algunos sentidos, se dedicaba a viajar y hizo una parada en Madrid, y ahí fue como conseguimos nosotros descubrir que se estaba quedando en un hotel con una identidad falsa, por supuesto. De hecho, cuando lo detuvimos le encontramos varios pasaportes falsos de distintos países y montamos una vigilancia allí en el hotel hasta que, bueno, estuvimos primero comprobando con las cámaras de seguridad, que en este caso, bueno, funcionaban. Conseguimos comprobar que era la misma persona que estábamos buscando, un poquito cambiada, porque las fotos que teníamos eran de hace años, pero tenía rasgos característicos muy claros que nos hicieron tener claro que era él. Entonces hicimos una vigilancia y ya conseguimos detenerlo allí en el mismo hotel. Este fue un caso difícil porque el tipo se movía mucho, pero además no tenía amigos en España, no tenía ningún vínculo. O sea, tenía muy pocas personas y luego cuando estaba en casa era muy introvertido. O sea, no salía de casa, él se dedicaba con sus ordenadores, sus historias. Él decía que desarrollaba aplicaciones, ¿no? Y sus juegos, su ordenador y sus inversiones en bitcoins. Y o sea, tenía muy poco contacto con el exterior y lo poco que tenía lo hacía utilizando documentaciones falsas. Wow. Viajaba mucho, a veces lo teníamos en España, pero luego se nos iba de España, entonces podíamos tener una pista, luego la perdíamos porque se nos había ido, tal, pero bueno, al final. ¿Y cómo descubristeis que estaba en ese hotel? Tendríamos que matarte. Queda feo ahora en el podcast, en mitad del podcast. La clave fue tener... al final tienes que coger toda esa información, pues llegamos a saber cuál era una de las identidades falsas que estaba usando y esa identidad falsa era la que estaba usando en ese hotel. Que realmente nosotros cuando fuimos, por eso Jack mencionaba el tema del vídeo, ¿no? Porque no sabíamos si era la persona real o él utilizando esa identidad, ¿no? Claro. Hasta que no vimos los vídeos y tal, no pudimos comprobar que era él. Claro. De hecho, bueno, ya charlando con él distendidamente, me llegó a comentar que ese era su último día en España. Que al día siguiente tenía pensado coger un avión y abandonar ya España por completo. Hizo una parada en Madrid para hacer algunas gestiones y recolectar dinero y se iba a marchar ya de España. O sea, lo pillamos el último día. ¿Y a dónde se iban? Decía que no lo tenía claro, que tenía pensado irse por el Mediterráneo. Al final lo que tira es, como decíamos antes, sol, playa, pero no tenía claro a dónde. Porque después de detenerlos, ¿tenéis conversaciones con ellos?
A veces te cuentan cosas. Una cosa que... Sigue hablando, sigue hablando. Sí, no es el interrogatorio. No, O sea, al no, final la gente aquí en la sección pues son simpática, ¿no? Y la gente habla y demás, entonces pues ellos terminan teniendo ese rapport, esa relación un poquito con los policías y van contando. ¿No? Hay otros que no te dicen absolutamente nada. Pero bueno, le dio por hablar y contar sus cosas. Una cosa que Fernando siempre nos intenta inculcar es bueno, aparte de ser amables, por supuesto, con cualquier detenido, el que nos cuente por qué ha decidido venir a España. ¿Por qué ha elegido España? El tener nosotros un poquito esa recopilación, Claro. esa información de qué te ha hecho venir a España. Al final eso no es solo curiosidad, sino es también inteligencia que nosotros recolectamos. Pues he venido a España, la mayoría, pues porque tenía un amigo aquí. Porque el sol, las vacaciones, el clima, por lo que sea. Pero bueno, en este caso, Prat había elegido España no porque tuviera ningún contacto aquí, sino porque era un destino que le gustaba para venir, para vivir. Barcelona, Tarragona, la costa levantina. Sol, buen clima, buenos precios. Que al final es casi siempre lo que dicen, es el principal argumento de por qué vienen a España. Pues porque gusta, lo que hablábamos al principio, porque atrae. Está claro que lo que no vienen es porque aquí no se les detenga. Porque aquí ya veis el trabajo de la policía, Guardia Civil, del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Cada poco se están deteniendo fugitivos. O sea, no es un país que se pueda considerar un refugio, para nada. No es un país seguro para los fugitivos, no lo es, en absoluto. De hecho, en el año pasado fue el año que más policías nacionales y guardias civiles ha habido en la historia de España, ¿no? Tengo entendido y leído ese titular, pero no estoy seguro. Puede ser, ahora Puede que ser, está habiendo puede ser. muchas convocatorias públicas, o sea, muchas convocatorias públicas no, con más cantidad de plazas, puede ser perfectamente. Tuvimos un detrimento del número de policías a raíz de la crisis y demás, y ahora pues afortunadamente se está recuperando ya un poquito esos niveles que teníamos antes. Si te lo individualizamos aquí en la sección, yo hoy por hoy es cuando más gente tengo. Porque somos 20 y ya. Claro, somos dos grupos, un grupo con 10, perdón, un grupo con 11, que es el grupo 1, el mío, y el otro grupo que son 9. Como diría un amigo mío, no he visto Roma tan ilumina. Que la gente puede pensar, claro, que normalmente cuando nosotros decimos, me preguntan, ¿cuántos sois en tu grupo? Y digo, 10, 11. Parece poco. Para toda España. Parece poco, Claro, sí. es que somos un grupo. Pero bueno, ya os digo, el éxito está, vale, sí, nosotros somos 11 a nivel central y tenemos nuestra función a nivel central, pero el trabajo se hace todo conjunto con los puntos de contacto, con las plantillas territoriales. O sea, el éxito es fruto del trabajo en cooperación, del trabajo conjunto. No podríamos, sino de otra manera. ¿Encontráis algún patrón común, un común denominador entre los fugitivos que recibe España? No. Son variados. ¿A qué te ¿vale? refieres? Pues, por ejemplo, que notes o identifiques que son personas muy inteligentes. A mí, por ejemplo, me parece que hay que ser muy listo para tener tantas cosas controladas siendo fugitivo. Es que te pueden pillar económicamente. ¿Dónde retienes tu dinero? Te pueden pillar por la calle, te pueden pillar las identidades, te pueden pillar todo. Pero es que tú estás pensando en fugitivos profesionales, pero que el fugitivo es el que huye. O sea, hemos tenido alguno que se ha dedicado, ha cogido un caso de un alemán que yo también siempre lo cuento en los cursos porque me pareció curioso. Cogió, esperó a una compañera de trabajo en la puerta de su casa, la subió a su casa, la agredió sexualmente, la violó, la mató, le robó y después cogió el coche y se vino a España. Y estuvo 6 días dando vueltas por ahí en coche. O sea, como ves, no pensó mucho qué iba a hacer, ¿no? Dormía en el coche, vivía en el coche y demás. Luego, además, me parece curioso porque eso, tenía una cara de loco, luego llevaba un libro de satanismo ahí en el coche, todavía conservaba incluso una cuerda con la que había atado a la chica, un tarao. El de la autopista. Súper. El único patrón que yo puedo ver un poco más es que la inmensa mayoría son hombres. Pero eso por cuestión estadística, no es un patrón. O sea, al final, Sí, si me veis refiero las, que- Sí, pero es interesante. si veis las estadísticas de quiénes son los delincuentes en cuanto a género, hay muchos más delincuentes hombres que mujeres. No tenemos muchas mujeres fugitivas. Algunas, pero no es lo habitual. ¿Y hay algo en común en cuanto a la pista que os lleve a atrapar los delincuentes? Los patrones de vida. Al final, como te digo, es muy difícil romper fugarte a un país
también uno de los hechos por los que escogen España los fugitivos europeos es por no cortar de raíz todo contacto que tienen con su entorno. Si se va, pueden irse a otros países latinoamericanos, a Turquía, pero eso implicaría también un poco romper con todo su entorno. Eso es muy difícil para una persona. Entonces, al final, pues esos patrones de vida, esas costumbres, somos animales de costumbre, siempre se conserva algo de esa costumbre y de ese entorno social. Entonces, eso es lo que intentamos nosotros trabajar. La policía puede solicitar a Instagram, por ejemplo, observar un perfil que sea privado. La policía como policía solo no. Ahí estás vulnerando derechos fundamentales y necesitas una autorización judicial. Pero luego ya no sé a lo que te refieres de observar en Instagram, de intervenir una cuenta, de ver todo lo que publica una persona, ¿no? O sea, te quiero decir, estáis en una investigación de un fugitivo, tenéis un sospechoso, pero tiene la cuenta privada y queréis información que te va a dar ese Instagram. No podéis acceder a ella. Eso habría que pedirlo con una autorización judicial y además al país donde esté Instagram. O sea, necesitarías una comisión rogatoria internacional. El problema también a la hora de investigar fugitivos internacionales, es decir, reclamados por otros países, es que para tomar medidas que requieran autorización judicial no basta con pedírselo al juez de aquí, sino que tiene que emitir la orden judicial el juez del país reclamante y enviarla a España mediante, si es Unión Europea, una orden europea de investigación y si es de fuera de la Unión Europea, una comisión rogatoria. Evidentemente los plazos ahí aumentan, no es algo rápido. Entonces también a lo mejor hasta qué punto nos compensa emitir una comisión rogatoria, una orden europea de investigación, solo para ver un perfil que era privado para que a lo mejor no tenga contenido. Pero bueno, puedes estar tranquilo, ¿eh? O sea, la policía no puede... O sea, cada vez que hay un derecho fundamental que se pueda vulnerar con una medida como esta, tiene que ser autorizado por un juez. O sea, Vale. que hay un juez que garantiza tus derechos, no te preocupes. Vale, España los derechos siempre privada, son... entonces. Sí. Y no eres... Bueno, Volviendo con algunos perfiles interesantes que es curioso tratar, pues, cómo ha sido su caso. El caso de Samir Benbo Abdellah, ¿en qué consistió? si te decía antes que Michael Pratt ha sido el caso más importante para mi carrera, probablemente, Samir fue probablemente el caso más satisfactorio, porque era una persona que llegó el caso a través del enlace francés, pues casi cuando yo llegué al grupo hace ya 3 años. Y desde ese mismo momento, bueno, él estaba reclamado por las autoridades francesas porque en el seno de una rivalidad en tráfico de drogas con otro clan, él era uno de los líderes de un clan de tráfico de drogas en Francia y tenía una rivalidad con otro clan. Pues en esa rivalidad cogió un subfusil e intentó asesinar a uno de los líderes del otro rival que estaba en el coche con su hija que tenía creo que 7, 8 años. Milagrosamente, bueno, acribilló el coche y milagrosamente sobrevivieron los dos. Muy mal, pero sobrevivieron. Y él huyó. Huyó, además es curioso, con un patinete. Acribilló el coche y luego se fue en patinete. Y entonces, claro, era un caso muy, muy importante para nosotros porque era un intento de asesinato ya no solo a otro líder de tráfico de drogas, sino también a su hija de 7 años. ¿Qué culpa tiene ella? Entonces fue una investigación muy dura en la que él siempre parecía que iba un paso por delante. Estuvimos investigándolo durante 3 años a lo largo de prácticamente todo el país. Conseguimos dar con... Él, además, él era, como te decía Fernando, hay fugitivos que no son muy profesionales, como era el caso del alemán. Este era todo lo contrario. Este era de las personas más profesionales con las que yo he podido investigar. Cada mes, cada 2 meses, cada poco cambiaba de identidad. No solo él. Él durante un tiempo estuvo en España con su mujer y su hijo pequeño, de otros 7, 8 años. El hijo tenía otra identidad también, cambiaba de identidad. Conseguimos saber que estaba matriculado en otro colegio por la zona de Murcia con otra identidad, el niño. ¿Y cómo le dices tú a tu hijo de 7 años, ya no te llamas Carlos, ahora te llamas Eric? Es muy difícil. Entonces, claro, era muy profesional en cuanto a tomar esas medidas de seguridad, de cambiar constantemente de identidad, cambiar constantemente de vehículo, cambiar constantemente de teléfono, de domicilio. No tenía un punto fijo donde no vivía solo en Madrid. Iba cambiando. Entonces estuvimos investigándolo a lo largo de todo el país.
Y afortunadamente en enero, bueno, esto sí que fue algo muy progresivo, no fue una pista que nos hiciera dar con él. A través de las investigaciones logramos dar con una de esas identidades, logramos dar con el coche con el que se estaba moviendo y dio la casualidad de que en ese periodo, en esos meses, estaba aquí en Madrid. Entonces nos centramos en ese coche, en esa identidad y en un seguimiento pues conseguimos verlo. Y ya luego pues fue una detención bastante complicada porque montamos un dispositivo... Tocó correr, ¿no? Me tocó correr bastante. Ya. Montamos un dispositivo grande. Éramos... A lo mejor éramos 7 u 8 funcionarios. Éramos no solo nosotros, el grupo 1 de fugitivos, sino que solicitamos el apoyo del grupo de vigilancias y seguimientos de la UBICO, que son los especialistas en hacer vigilancia, seguimiento y son operativos puros. Y montamos un dispositivo en torno al coche que lo localizamos en una calle de Tetuán. Y cuando apareció, cambiado, pues claro, teníamos fotos de hace mucho tiempo, con una gorra además, y conseguimos saber que era él, fuimos todos y él nos vio. Claro, nos vio a todos correr hacia él, salió corriendo. Entonces, bueno, pues se ve en el vídeo que salió en todos los medios, pues yo iba en un coche solo, tuve que dejar el coche tirado en mitad de la calle, salir corriendo detrás de él. Bueno, que tú prácticamente saltaste el coche. Sí, salté del coche. Sí, yo sí en no lo he visto el marcha. vídeo, tengo que verlo. Sí, sí. Sí, sí. Y claro, pero al final también ahí no piensas, dices, joder, llevo 3 años detrás de él, no se me escapa. Lo tengo aquí, este no se me escapa. Entonces, claro, piensas, dejo el coche aquí, es que me da igual todo, lo dejo el coche aquí. Salimos corriendo, bueno, en este caso conseguimos, no, a mí me avisaron a través de una llamada de, oye, estamos siguiendo el coche, tal. Yo estaba jugando al pádel con chándal, con lo puesto, con lo que llevaba. Y fui corriendo para allá. Y ya pues tras una carrera bastante intensa, que en el vídeo no se aprecia, pero fue muy larga la carrera. Pudo ser a lo mejor 1 kilómetro o así, que por cierto es una de las pruebas que nos hacen para entrar en Ávila, el kilómetro. Y ahí te das cuenta, tienes que correr 1 kilómetro en un determinado tiempo. Y te das cuenta de lo importante que son esas pruebas realmente, que el kilómetro no lo hacen por capricho, que tiene su sentido. Bueno, pues llegamos allí, al final él también, entre toda esa adrenalina y que le ves que a pesar de que te lleva distancia, no te coge más distancia, sino que empiezas a recortar porque él empieza a flaquear, eso te da a ti la última fuerza que necesitas para seguir, no dejarlo, hasta que ya conseguimos engancharlo. Y ya ahí, bueno, a través de esa carrera, yo me tiré al suelo ya, casi muerto. Él empezó a vomitar también de la carrera. O sea, fue bastante intensa, pero fue un final bastante chulo para una investigación bastante importante y bonita. O sea, para mí ha sido de las más satisfactorias. De hecho, él no solo cometió estos hechos, sino que salió una noticia, que yo de hecho lo descubrí por esa noticia. Muchas veces los periodistas tienen más información y hacen un trabajo de investigación bastante curioso sobre los fugitivos una vez que ya se les ha detenido. Nos enteramos de que por los años 2002, 2003, este hombre cogió en Francia con un Kalashnikov, secuestró un helicóptero con el Kalashnikov, cogió el helicóptero y se fue hasta una se fue con el helicóptero hasta una prisión francesa donde estaba preso su hermano para intentar sacarlo con el helicóptero. Y hay vídeos de eso, lo podéis buscar. ¿Es esto del GTA o qué es esto? Sí, es de película. Muchas veces... Sí, antes os lo contaba, que lo que es interesante son las historias que hay detrás de los fugitivos, que muchas veces son sorprendentes, ¿no? Hostia, pero eso sí que es no tener límites mentales. O sea, soy fugitivo y con un Kalashnikov me pillo un helicóptero y Bueno, me voy a sacar. de aquella no era fugitivo. Ah, vale, Claro, vale, Tampoco vale. le quitan No le mérito. quito tampoco mucha cosa. Pero sí, como dato curioso, no consiguió sacar al hermano porque el helicóptero se quedó enganchado y no consiguió sacarlo y al final lo abandonó en un campo de fútbol. El helicóptero. O sea, sí. Nosotros, ya ves, nos encontramos con gente de todo tipo y él era un caso prioritario para nosotros de los más importantes que hemos tenido todos estos años. Y luego,
Por otra parte, quería preguntaros qué papel juega el dinero en la vida de estas personas, porque los cambios de identidad tienen que ser carísimos y llevar una vida en la sombra sin que a lo mejor tú puedas ejercer una labor profesional, claro, ellos de dónde reciben el dinero, de todas las organizaciones criminales y tal a las que pertenecen, ¿no? Es que depende del fugitivo, es lo que te hablaba, no hay ningún fugitivo modelo. O sea, Ya. cada uno son fugitivos o son casos. Nuestros clientes son de lo más diverso. Tenemos sicarios, miembros de organizaciones criminales, agresores sexuales, robos y demás. Entonces depende un poco de tu vida. Si eres un miembro de una organización criminal, eres un líder, pues te van a mantener. Ahí el dinero no te va, Eso van pastados, ¿no? no te va a faltar. Si eres, como tuvimos, el fugitivo más buscado del Luxemburgo, el de Huelva. Bueno, pues este era un chaval. ¿Qué? No me acuerdo del apellido ahora. Se le detuvo en Huelva. Bueno, era uno de los fugitivos más buscados de Luxemburgo. El chaval, cuando tenía 18 años, entró en una casa a robar y al final mató a la dueña de la casa. Se fue. Pasaron los años, estaba buscado, él estaba viviendo aquí en Huelva. Él tenía su pareja y estaba trabajando. Al final se integró en la sociedad, que es una forma también de huir, ¿no? Te integras totalmente en la sociedad, haces una vida nueva trabajando. Ganaba sus recursos de los trabajos que tenía. Tuvimos otro que era un holandés que era experto en supervivencia, monitor de campamentos. Entonces en Holanda mató y violó a un niño y se fue. Al final, con el paso de los años, gracias a los avances tecnológicos en el ADN, consiguieron identificar quién era un hermano y del hermano salió él, como el autor. Bueno, pues esta persona se recurrió a Europa con los albergues de alta montaña ofreciendo trabajo a cambio de alojamiento. O sea, ¿cómo vivía? Cambiando por trabajo. Hostia, qué buena, O sea, como te he dicho, ya te he puesto 3 casos, cada uno de manera diferente, ¿no? Entonces, el dinero, pues sí, tienes que mantenerte. ¿Cómo te lo vas a conseguir? Pues de diferentes modos. Hablábamos del pastilla, ¿no? Pues no tenía dinero, tenía que beber, tenía que comer. ¿Qué hizo? Robar. Cada uno se busca un poco en función de las circunstancias que le rodean y las capacidades que tiene, ¿no? Porque vosotros tenéis conocimiento de lo que le puede costar, o cuál es el coste de vida de un fugitivo, o sea, qué le cuesta un cambio de identidad, qué le cuesta las armas, qué le cuesta todo. No, porque luego además eso va muy bien, mucho en función también de la demanda. Obviamente, lo que has dicho, ¿no? Si te vas a hacer una operación de cirugía estética, un cambio de huellas, además eso está al alcance de muy pocos. Tienes que tener el dinero, pero tienes que tener también a la persona que te lo haga, que no todos los doctores te lo van a hacer. Cambios de huella se pueden hacer. Sí, los han hecho. Entonces, eso necesitas unos recursos económicos que están solo al alcance de miembros de organizaciones criminales muy potentes. Si no, lo más normal son cambios de apariencia física. Oye, me tiño el pelo, me dejo barba, me pongo gafas, tal, engordo, adelgazo, tal, ¿sabes? Pero o sea, el coste, las armas, pues no todos se compran un arma tampoco, pero además depende mucho de la oferta y la demanda y quién te lo dé, ¿no? O sea, a lo mejor una documentación falsa la consigues muy barata y otros también la calidad. Ya. Para obtener una documentación falsa hecha de cualquier manera va a ser más barata. Muchos de ellos lo que utilizan son documentaciones, lo que es el soporte, el documento auténtico con una identidad falsa y luego tu foto. Pero lo que es el soporte, el pasaporte o la tarjeta, es auténtica. O si nosotros, cuando un compañero, imagínate una intervención en la calle, ¿no? Un patrulla, identifica a una persona y empieza a mirar a ver las medidas de seguridad, pues son buenas, el documento es bueno. Es muy difícil saber que esa persona sea quien es, ¿no? Nosotros lo sabemos porque vas detrás con una investigación y demás, pero si no, imposible. Y obviamente esas van a ser más caras, pero también es que tienes que tener los contactos, pues esos pasaportes buenos, esos documentos, pues tienes que tener a alguien de dentro que te lo dé. Y suelen proceder casi siempre de países pues, en los que hay una tasa de corrupción muy alta, ¿no? ¿Vosotros tenéis relación con las unidades más reconocidas más allá del FBI, como la CIA, como el Mossad, también de inteligencia, o no trabajáis con ellos? Justo con las de inteligencia que me has mencionado, justo con esos dos podemos tener relación, pero menos, porque ellos son de inteligencia e información. Ellos colaboran más directamente con la Comisaría General de Información. Nosotros estamos en la Comisaría General de Policía Judicial, más relacionados con el ámbito de investigación judicial, criminal, ¿no?
Entonces, nosotros trabajamos con todas las agencias del mundo, o sea, porque cada uno tiene sus casos. No hay ninguna, bueno, que yo sepa, y a lo mejor ahora porque no tenemos ningún caso, pero luego llegan y recurren a ti, ¿no? Pero trabajamos con la policía italiana, las 3 que hay, trabajamos con los 3, con todas las agencias americanas, el NCA británico, la BK alemana, toda la policía de Croacia, de donde sea, todo el mundo. ¿Y cómo es la relación con estas agencias? Porque os llegáis a conocer en algún momento. Pues todo a distancia, o vienen aquí, vais ahí. En este caso, existe una red europea de fugitivos, ENFAST, que es una red informal que se creó. ¿En qué año se creó ENFAST? En 2010. En el 2010, de la cual, bueno, nosotros, España, tuvimos la presidencia hasta diciembre de este año pasado, en la cual se trata de crear esa familia, esa red de amistad en la que nos conocemos todos. Se hacen eventos, se hacen formaciones, se hacen asambleas. Y entonces el objetivo de eso es precisamente el conocernos, el tener esa confianza, no solo europea, porque al final también tenemos colaboradores, partners, como son Estados Unidos, con los US Marshall, y que vienen también a todas las asambleas, a los cursos. Y es crear esa amistad y esa confianza para que cuando haya un caso importante, se coja el teléfono directamente. Oye, tengo este caso, tengo esta información que necesita ser comprobada ya. Y que aparte del canal oficial, a través de Sirene, de Interpol o donde sea, pues ya tenemos ese adelanto de, oye, esta es la información que tenemos, necesitamos que se compruebe esto ya porque tenemos información de que el fugitivo va a abandonar la ciudad mañana o esta noche. Entonces, esa amistad al final de conocernos en persona, de ponernos nombres, de nombre, apellidos, cara, te facilita mucho esa colaboración policial. Para nosotros, ENFAST es otra de las vías por las que nos llegan los fugitivos, muy importante y de la cual le damos también mucha prioridad, porque cuando un caso te entra por ENFAST, sabes que es importante para el país. Entonces se le trata siempre también con más cariño. Ahí puede matizar un poco la cosa, lo de cuando dice de cuando un caso nos llega por ENFAS. ENFAS no es una vía que sustituya las vías formales o las agencias o organizaciones encargadas de transmitir la información, ¿no? O sea, no sustituye a Schengen ni a Interpol. Al contrario, ENFAS no es una vía por la que nos lleguen los casos, es una red de equipos que nos dedicamos a lo mismo, que lo que pretende es reforzar la cooperación. Es decir, todos hablamos el mismo idioma, todos nos dedicamos a lo mismo y todos nos entendemos bien, y entonces lo que hacemos es, con ese proyecto de la red, es conocernos personalmente, porque obviamente la relación personal y directa ayuda mucho, ¿no?, en estos casos. Con respecto a lo que decías, hay veces que vienen policías de otros países, nos llaman y no los conocemos, no nos hemos puesto cara, pero al final sí buscan el contacto. Es muy habitual que a lo mejor gente dentro de la red o dentro de nosotros, oye, ¿alguien conoce a alguien el otro día en el Líbano? Sí. Pues oye, preguntábamos, nosotros a lo mejor España y el Líbano nos queda muy lejos, ¿no? Pero hay alguno de algún país que ha tenido algún caso con el Líbano y tiene ese contacto. Entonces, si te llaman, tú en principio no le conoces, recibes la llamada, el caso, lo analices y ya está. Si es verdad que el conocerse personalmente, como decía Adri, es un extra. O sea, vosotros lo veis en vuestra vida diaria. O sea, los que son conocidos o amigos, todo va más rápido y mejor que si no sabes quién es. Claro. Esa es la clave. Un poco. Con Latinoamérica sí que hacemos nosotros un poco esa solicitud de colaboración. ¿Conocéis a alguien en el Líbano? Líbano no, pero en el caso de Latinoamérica sí que nos preguntan mucho a nosotros, porque al final compartimos el mismo idioma, Claro. la misma cultura. Entonces sí que nos solicitan mucho hacer un poco de puente con Latinoamérica. Sí, porque además por el idioma entiendo que España tiene que ser el país por referencia si quieren salir de Latinoamérica. ¿Tenemos Sí. muchos fugitivos latinoamericanos? Nuestro. O sea, de España, dices. O sea, ¿tenemos aquí muchos fugitivos latinoamericanos? Tenemos mucho, pero porque hay igual que la población. O sea, América Latina y España tienen una identidad cultural. Entonces, hay mucha gente de América Latina aquí en España viviendo y muchos españoles en América Latina.
Entonces, eso, el tema de los fugitivos es una muestra de la población, ¿vale? O sea, si tienes mucha población vas a tener mucho fugitivo. Bueno, igualmente al revés, efectivamente. Imagino que los españoles lo que preferirán en caso, después de España para fugarse es Latinoamérica. Que es lo más cómodo, ¿no? Para Claro. ti, lo que conoces. Sí. De eso se encarga el otro grupo, el grupo 2, que es el que hace fugitivos nacionales y latinoamericanos. Vale. Es decir, fugitivos reclamados por Latinoamérica. Entonces ellos hacen un poco las dos vías. Fugitivos españoles que se van fuera y fugitivos, en este caso latinoamericanos, que vienen aquí a España. Vale, y yo tengo una duda que es saliéndose un poco de fugitivos, porque claro, aquí fugitivos son todos extranjeros, toda la gente con la que vosotros tratáis. Pero dentro en España, vosotros que también estáis en comisaría y habláis con demás policías, ¿qué porcentaje podéis decir dentro de todos los delitos que se cometen en España que realmente sean de personas nacionales o de extranjeros? Pues mira, nosotros cuando hemos visto la estadística del año pasado, el mayor número de la nacionalidad que más habíamos detenido eran españoles. Ujú. O sea que en porcentaje obviamente son fugitivos nacionales. Pero... O sea, dentro de fugitivos, lo que más habéis detenido es decir, que hay mucha gente que está escapando de la justicia dentro de España que son españoles. Sí, pero que pueden estar aquí en España, ¿eh? Que no siempre, Claro. antes decía lo de siempre pensamos internacional o Sí. no. De hecho, el español Claro. suele quedarse en España, como dijimos al principio. Otra cosa es que sea reclamado por España. Estamos hablando de América Latina. Imagínate un colombiano que delinque en España, pues lo normal es que se vaya a Colombia, ¿sabes? Ya. Porque es su país. Un albanés que delinque en España, pues lo normal es que se vaya a Albania o a Rumanía o demás. Cada uno pues tira para su casa, pero son fugitivos reclamados por España. Esos son los que nosotros también tenemos que encontrar. Pero la nacionalidad que más detenemos es la propia. O sea, sí existen los fugitivos españoles y sí es una parte importante de nuestro trabajo. Y más allá de fugitivos, en otro tipo de delitos, ¿tenéis conocimiento o tenéis estadísticas de qué nacionalidad es la que más crímenes comete? Bueno, sí, habría que mirar, porque además sí, o sea... El Ministerio del Interior tiene sus datos, sus estadísticas, pero nosotros al final controlamos de Ya. fugitivos. Es que Nosotros es que no estamos en una comisaría normal. Vale. Nosotros estamos en la Comisaría General de Policía Judicial, Claro. que son solo grupos de investigación, y luego estamos dentro de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, la UDICO. Entonces nosotros no tenemos una oficina de denuncias, por ejemplo. No veis todos los días. No tenemos patrulleros. No, pero incluso eso es una respuesta que tendrían que darte a nivel del Ministerio del Interior, porque vale, nosotros a lo mejor, ponte que pudiéramos decirte algo, podríamos decirte, o supiéramos algo, ¿no? Supiéramos algo, podríamos hablarte de la policía, pero es que está la policía, la Guardia Civil, Claro. los Mossos de Escuadra, la Policía Foral... Bueno, claro, y las zonas. Que lo que tú Claro. veas en Madrid no significa Claro. que sea lo que se vea en Algeciras o lo que se vea en Exacto. Cataluña. Al final, todos esos datos donde confluyen es en el Ministerio del Claro. Interior. O sea, no tenemos una imagen general. Yo te puedo hablar de eso, de las nacionalidades. Para nosotros, ¿cuáles son las más importantes? El marroquí, español, marroquí, francés y alemán. Me parece que eran los cuatro primeros, italiano. O sea, esos son más o menos las nacionalidades. Y el país que más nos pide a nosotros, Italia, Francia, Alemania. Italia, Francia, Alemania y Rumanía. Por ese orden. Polonia también tenemos. ¿Cómo es la estructura de la Policía Nacional en general? Mira, en la parte operativa, me voy a centrar ya en la parte operativa, pero luego tienes todo lo que son las divisiones, la Subdirección General de Logística, la División de Personal, o sea, toda esa parte. Operativamente se divide la policía en 5 grandes áreas, que se corresponden con las comisarías generales que hay. Está Seguridad Ciudadana, Información, que son Inteligencia, Terrorismo, Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Policía Judicial, que es en la que estamos nosotros. ¿Vale? Eso es a grandes rasgos. A nivel central están los servicios centrales, las comisarías generales, que están aquí en Madrid, y luego ya hay una estructura territorial en la que hay, pues igual que está establecido en España, ¿no? En las comunidades hay una jefatura superior de policía, en la provincia hay una comisaría provincial, en la localidad una comisaría local y demás. Así vas descendiendo a nivel territorial. Es decir, la policía tiene una estructura central y una estructura territorial. Pero ya te digo que te podemos aburrir un montón. ¿Y cuánta gente hay en estas 5 ramas? En la policía en general somos
70.000 más o menos. 70.000 policías. Y en la UDICO... En la UDICO 400. ¿no? O sea, solo en la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado somos 400. Unos 400, más o menos. ¿Vale? Más o menos, sí. O sea, imagínate ya en la Comisaría General. Somos muchos. Pues acabo de ver el titular que decía, y sí, efectivamente, el año pasado, 2023, fue el año con más policías nacionales y Guardia Civil, un total de 156.000. O sea, fíjate. ¿Cómo es vuestra relación con la Guardia Civil? Bueno. ¿Qué Sí, buscas? no, es bueno. Y mira, nosotros... puede ser que la gente espere esa rivalidad Policía Nacional, Guardia Civil, que a cierto punto lo hay, ¿no? Pues, somos las dos fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel estatal, pues hay cierta rivalidad. Pero, por ejemplo, con nuestros homólogos, la Guardia Civil tiene un grupo también dedicado al tema de fugitivos que se llama Huidos de la Justicia. La relación es excelente. Excelente. De hecho, quedamos todos los años siempre los dos grupos para las dos secciones para comer, hacemos una comida, quedada. Tenemos una relación... Para que veáis que no os miento, que pusisteis la cara como diciendo, Sí, está colando, ¿no? No, incluso hemos hecho algún tema con ellos. Sí. Pero no porque nos hayamos cruzado en una investigación, sino, oye, vamos a hacer algún tema juntos. O sea, Ya. con el grupo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil tenemos una relación bastante buena. Pues yo Son creo que menos. son 10. Son para menos, toda la no sección. sabría decirte, pero son menos. ¿Y qué diferencia un caso de los suyos de los vuestros? O sea, ¿qué hace que un caso os entre a vosotros y a ellos? Pues las vías al final tú empiezas los casos que te llegan, ¿no? Pero de los que tienes información. No difiere nada. Vale. Si en Schengen se difunden las órdenes europeas de detención, están ahí en el sistema, pues tú puedes coger la que tú quieras trabajar por el motivo que sea. Ellos se centran a lo mejor en unos casos y nosotros en otros. También Schengen... No. Pero también Schengen, Sirene, lo que hace muchas veces es, si la persona creen que puede estar localizado en una población que no hay Policía Nacional, que hay Guardia Civil, se lo envía a Guardia Civil. Sí, ellos tienen, y Interpol igual, tienen Claro. sus criterios de distribución. Si ellos tienen, pero eso en los casos en los que hay a lo mejor un punto de partida, que Claro. llega una información de, vale, tenemos este fugitivo y creemos que pueda estar viviendo en Málaga, en Alicante. Pero entonces lo manda a Málaga, Alicante. Ahora si te dicen Torrevieja, pues lo va a mandar a la Guardia Civil. Claro. O sea, sea en Barcelona, pues puede mandárselo a los Mossos de Escuadra. Entonces ellos tienen sus criterios de distribución, pero muchas veces nosotros, al final, como trabajamos directamente con los grupos de investigación de fugitivos, pues ellos se apoyan en nosotros y nos piden, oye, podéis comprobar esto y tal. Entonces ya la investigación empieza a veces incluso antes, ¿no? También en algunos casos como Francia, por ejemplo, que también hay dos cuerpos, Policía Nacional y la Gendarmería. Pues la Gendarmería, sus investigaciones de fugitivos las suelen enviar más a la Guardia Civil. Sí, porque son muy afines en cuanto Claro, a estructura. son dos una cuerpos estructura militares. militar. Ya. Y Policía Nacional pues suele trabajar más con nosotros. Y luego las investigaciones las lleváis a cabo de nuevo como las películas con una pizarra que tiene todos los hilos y los vais siguiendo, o es todo más... En la pizarra apuntamos otras cosas y dibujamos otras cosas, ¿no? Pero no. Es un poco estructura. Es que ten en cuenta que abrimos muchos casos, entonces no... Y hoy en día está todo digitalizado. Ujú. Tenemos eso, pero dentro de la ficha digital, en la carpeta que tenemos de cada fugitivo. Ahí sí podemos tener estructuras de su entorno, de la organización Vale. criminal, si tenemos de este es el jefe, si este es el contable, tal, eso sí lo podemos. Tú piensas que las películas es un recurso. Al final nosotros estamos viviendo el caso momento a momento. Nosotros nos lo sabemos, pero si yo quiero que tú en un minuto, en 30 segundos, te hagas una idea del caso, tiene que haber alguien que lo explique. Y entonces sí, te aparecen los del FBI con su PowerPoint, tal, no sé qué, maravilloso, ¿no? Ahí dando una explicación a los compañeros. Y muchas veces piensas, bueno, vamos a ver qué pasa. Estos los que están al lado no se enteran. Lleváis investigando a este tío o a esta persona durante 3 días y vosotros no sabéis absolutamente nada, que os tienen que hacer una exposición. Tal. No, eso es un recurso, obviamente no está. Si hay reuniones a veces de coordinación entre países, cuando es un caso muy importante en el que cada uno expone a ver qué avances ha conseguido, pues una reunión y te puedes hacer una pequeña exposición. Pero el día a día y en el trabajo es muy caótico. Ya. Es muy personal, es de cada uno ahí interactuando, comentando cosas y demás, papeles por ahí, las pizarras con los casos,
turbo investigación. Nada que ver. Vale. No, hay que desmitificar todo esto de las películas. Lo de las películas, eso, ojalá, ¿no? Tuviéramos tiempo encima del tiempo. O sea, Claro. tener que hacer un PowerPoint por cada uno de los casos. O sea, abrimos más de 1.500 casos al año. Imagínate hacer 1.500 PowerPoint. O sea, tendría la gente haciendo PowerPoint, ¿no? Buscando. No. ¿Y cuál es el ratio de conversión? O sea, de que al final consigáis detenerlos de 1500. Pues un tercio más o menos, algo menos. Si detenemos unos 400 al año y abrimos 1.500... También ten en cuenta que muchas veces los casos que nos envían no son porque sea seguro que esté en España, Ya, sino claro. porque el país puede tener Sí. algún indicio de que, oye, pues alguna vez ha viajado a España y nos lo envía por si acaso está en España. Entonces nosotros lo abrimos, investigamos, pero claro, de esos 2/3 restantes, no es que muchas veces no lo localizamos, pero otras veces es porque simplemente no está en España. Que luego Sí, estaban y han dejado de estar y ya deja de ser la cosa Claro. vuestra. Sí, o nunca han estado, pero ellos creen que está y lo mandan, se abre. ¿No? Hay muchas veces que te mandan, oye, a ver si hay algo por allí y tal, y a lo mejor, pues bueno, tuvo que hace unos años vino y se alojó en un hotel o vino unos días, una semana, pero claro, es que aquí viene mucha gente por Claro. turismo, ¿sabes? Claro, aquí toda la gente que viene de vacaciones os la pasan luego, ¿no? Queda aquí. Exacto. Sí, muchas veces Exacto, pasa, claro. Sí, exacto. sí. Muchas veces también nos pasa que vienen familiares de vacaciones y el país te dice, oye, que es que vienen los familiares, tal, a ver si van a ver al fugitivo, no sé qué, no sé qué. Están de vacaciones. Joder, vienen a tomarse una paella. Claro, tranquilo. entonces ahí la turboinvestigación toca ver, pues eso, si podemos, no podemos, si es conveniente o no conveniente, o si es real. Pues eso. Aquí, por el verano, se multiplica exponencialmente la cantidad de peticiones que tiene, pero ya no familiares, gente del entorno, miembros de la organización criminal, amigos, tal, vienen aquí. Claro que vienen aquí, porque vienen a la playa, vienen de vacaciones. Ahora, que se vayan a ver con el fugitivo, hostia, Y del equipo que tenéis, ¿cuánta gente está en la calle? a día, Sí, siempre hay alguien en la calle. O sea, pero hay diferentes posiciones en cuanto a quién. todos hacen de todo. Todos hacen de todo, fíjate. Sí. Somos completos. Eso me llama la atención. O sea, en un grupo de 10, 11 personas, que todos tienen el mismo rango y hacen todos lo mismo. Y todos, por eso es importante lo que hablaba antes Adri de la ficha. No el mismo rango, ¿eh? El rango no. Vale, Cada rango uno, no. a ver, dentro del grupo hay las jerarquías y funciones diferenciadas. Pero en cuanto a la investigación, pues todos saben, lo primero que se hace, como decía, es consultar todo lo que se pueda, todas las bases de datos, toda la información que esté disponible. Y tú abres esa ficha. Esa ficha lo que les permite es hacer un seguimiento. Y el que venga al día siguiente o por la tarde en el turno siguiente o lo que sea, y el siguiente que coja va a poder ver qué se ha hecho y qué información se ha sacado. Y hay un seguimiento, ¿no? Entonces te permite continuar con esa investigación. Luego también, siempre a la entrada y salida del turno hay un mini briefing. Entonces se cuentan las gestiones, la gente se ve, coincide y hablan lo que se ha hecho y lo que no. O sea que hay un seguimiento. Lo único que te pueden, pues bueno, si estás de viaje unas vacaciones, pues a lo mejor desconectas un poco y tienes que ponerte al día. Pero si el día a día es la propia dinámica en la interacción que hay dentro del grupo, te va actualizando. Y para una persona que quisiese trabajar y dedicarse a vuestra unidad, ¿qué debería de hacer? O sea, ¿cuál es el proceso? También depende mucho, ¿no? Aquí mi amigo tuvo suerte, pero bueno, lo primero es ser policía. Ujú. Claro. Eso básico ya. Y luego dentro de la policía sería conseguir venir a la Comisaría General de Policía Judicial. Nosotros normalmente con la gente que está interesada en venir, pues les hacemos una entrevista, hablan con nosotros, vemos un poco si encaja el perfil o no de lo que buscamos o lo que necesitamos. Pero luego ya depende de los movimientos, de los concursos y de los movimientos que hay dentro de la policía. O sea, en la división de personal luego decide dónde mandar y a quién mandar. Entonces, bueno, nosotros podemos ver a una persona que nos encaje en el perfil, le decimos que pida el destino la Comisaría General de Policía Judicial, pero luego a lo mejor la división de personal, que es quien controla los recursos, no nos manda a nadie a la Comisaría General de Policía Judicial porque se necesita en otro sitio y no van a venir con nosotros, ¿no? Ya. Pero el primer paso es venir a hablar con Fernando. Darle el currículum a Fernando Sí. y mostrar ese interés. Me Ese refiero. interés. Hablar con Fernando para decirle, oye, quiero venir aquí. Que a lo mejor que nadie que él para saber lo que hace falta a la unidad para completarla o... Sí, claro, tú tienes, a ver, hay una serie de requisitos, siempre nos viene bien gente. Habéis visto que hay un componente internacional muy alto. Idiomas viene muy bien. Luego, hoy en día, con todas las redes sociales, herramientas tecnológicas y demás, pues oye, que seas un poco manitas en eso, que se te dé bien la tecnología también es un punto.
Una serie de cosas, ¿no? Bueno, si me hablas de las detenciones, pues eres un experto en artes marciales, estupendo también. Pero si no, lo principal que yo quiero es ganas. Eso es lo que hablaba antes, Yakar, de me llaman y yo estoy en un partido de pádel, pero me voy, ¿no? Que te impliques, que quieras vivir este tipo de trabajo, porque al final es un modo de vida. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Y luego la clave es tener gente diversa. Cada uno es de una manera diferente y te aporta cosas diferentes, ¿no? Y eso es bueno, porque tú a lo mejor cuando va en la creatividad que avisamos, tú piensas de una manera, esa no es la correcta, pero hay otro que te da otra idea y hay otro que te da otra idea y tal, porque piensa de una manera diferente y tal. Y luego además cada uno se desenvuelve mejor en ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me vas a hacer pasar para confirmar una cosa como un cantante de rock, pues yo no voy a dar el pego, pero Adri sí, ¿no? Y Yakar sí. Entonces cada uno se puede adaptar. Sí, entiendo que en estos ambientes un entorno diverso ayuda a sacar mejores conclusiones. Mucho, mucho, mucho. Y Cada uno aporta siempre su punto de vista, su granito de arena, nos complementamos. Lo que se le ocurre a uno o no se le ha ocurrido a uno, se le ocurre al otro. Como todos trabajamos todos, al final nos complementamos y al final la misión es localizar a la persona. pues Fernando, Yakar, ha sido un placer de verdad teneros aquí. Yo desde luego que me llevo una visión muchísimo más amplia de lo que es la policía y sobre todo de vuestra sección de fugitivos. Y como os digo, ha sido un placer que hayáis aceptado la invitación y espero vernos pronto. Gracias, el placer siempre es nuestro de mostrarle a la gente, acercar un poquito más esa imagen de la policía al ciudadano, de lo que hacemos, sobre todo en fugitivos, y de mostrarnos pues, como personas más, como cualquier otra. Exactamente, me ha quitado lo que iba a decir. Es que lo he escuchado muchas veces decirlo. Claro. Iba a decir eso, muchas gracias por darnos la oportunidad y además hemos estado muy a gusto, ha sido una charla muy distendida y demás y espero que os haya gustado a todos. Desde luego.